Buenas noches, jóvenes. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia. Y, 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 y. Déjenme ver dónde nos quedamos la última vez. No se olviden de marcar su asistencia también en el aula virtual. Les comento que ya habilitaron el sistema para registrar sus notas, pero yo estuve revisando y no vi novedades con respecto a sus notas. Así que no sé si alguno de ustedes debería aparecer en la matrícula o debería salir de la matrícula. Entonces, eso para que chequen, porque yo no vi novedades. No sé si habría que revisarlo ahorita a última hora, porque después puede ser tarde. El sistema se cierra y ya no hay cómo modificar esas actas. Entonces, si alguno de ustedes tenía problemas con la asistencia o recién se matriculó, sería el momento de revisarlo. Estamos 7 de marzo del 2022. Ya, a ver, aquí en notas creo que nadie tenía problemas y en asistencia creo que nadie tenía problemas, ¿no? Entonces, parece que con ustedes no tenía problemas, pero de todas maneras, si alguien tenía problemas, pues sería el momento de indicarlo. Ya, recuerden ustedes que en este segundo parcial tenemos lo que es la actuación en clase, el puntito de actuación en clase, entonces probablemente la nota del proyecto PIS reemplace a todo lo que son los deberes. En este caso, creo que el único deber que tenemos hasta ahorita con ustedes es, o no tenemos creo que deber en este segundo parcial. No, todavía no he puesto. Claro, no tenemos por aquí. Pero en lo que es el análisis de riesgo y plan de contingencia, ese ya lo califiqué. Déjenme revisar acá. Acá. Ah, sí, ese ya está calificado. Ya, entonces tengo que ponerles actividades en el segundo parcial. Ahora, de todas maneras, lo que yo les ponga, ¿verdad? De actividades, probablemente sea reemplazado por la nota del proyecto PIS. Así que muy probablemente no tenga peso lo que ustedes hagan. Pero eso depende de su tutor que les indique si va a haber reemplazo de las notas o no. ¿No? En todo caso, estaría pendiente la actuación en clase, ¿verdad? Lecciones sí hemos de tener. Tengo entendido que tenemos clase hasta el 20 de abril, entonces realmente tenemos muy poco tiempo. Vamos a ver. Ya, según la bitácora, nos quedamos en la diapositiva 1.9. Vamos a ver esa diapositiva 1.9. Yo voy a avanzar rápido estas diapositivas porque estamos un poquito atrasados, entonces realmente es mucho material lo que... Ya, entonces, el tema que vamos a tratar ahora es el tema del reconocimiento. Denme un minuto.
Ya, entonces estamos aquí en el tema del reconocimiento. Entonces, veamos lo que es la introducción. Aquí dice que la seguridad informática se puede caracterizar como un proceso que determina si el objetivo de la evaluación, ¿verdad? Que podría ser una computadora o que podría ser una red, ¿verdad? Asimismo podría ser un sistema de información o podría ser una base de datos o podría ser también un procedimiento e incluso podría ser hasta un individuo, satisface, dice, los objetivos de seguridad que están previamente establecidos por las buenas prácticas y estándares de la industria, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es que si nuestro objetivo, pues, tiene las características de seguridad adecuadas. Espérenme otro minutito. Ya, entonces existen tres métodos. Ya, entonces dice que existen tres métodos, ¿verdad? Para, o mejor dicho, tres métodos de evaluación para poder llevar a cabo este proceso, y eso es lo que vamos a examinar, ¿no? Eh, Dice que tenemos lo que es la verificación, lo que es la examinación y lo que es la entrevista. En la verificación podemos evaluar varios objetos para ver en qué condiciones se encuentran y evaluarlos, digamos, en condiciones reales, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos una expectativa de cómo deben de comportarse dichos objetos que van siendo evaluados. En este proceso, lo que se haría es una comprobación, una inspección, una revisión y una observación, además de un análisis y un estudio para ver cómo, para evaluar, mejor dicho, estos objetos, ¿no? Entonces, el objetivo sería poder entender, poder clasificar y tener algún tipo de evidencia de las pruebas que hagamos con estos objetos. En el caso de la entrevista, pues aquí se mantienen discusiones con las personas que están dentro de la organización para poder, determinar más información con respecto a los objetivos que se están analizando, ¿no? Y para esto de aquí, pues ustedes ya tienen algunas herramientas, ya han de haber visto, como son los cuestionarios o como son las entrevistas, cuyo confección de antemano tiene algún objetivo que desea cumplirse, ¿no? La idea de esta entrevista sería tener una evaluación sobre los niveles de seguridad que se han aplicado en dicha organización. Bueno, aquí estamos viendo un poco los objetivos. Entre los principales objetivos están conocer las metodologías y políticas para la evaluación de seguridad de la informática. Dice planificar una evaluación de seguridad brindando una guía básica para poder determinar los sistemas y considerar los factores logísticos que determinan el plan de trabajo, también la conformidad legal y las políticas de la organización. Entonces es un plan integral. Dice otro objetivo, brindar un acercamiento a la ejecución técnica y segura y efectiva de la evaluación. Entonces esto tiene que ver más bien con el método de la evaluación. Y desarrollar un preciso análisis, diagnóstico, documentación y presentación de los resultados, ¿verdad? Y aplicando pues metodologías técnicas, ¿verdad? Y acciones que ayuden a la organización a disminuir los riesgos de seguridad que en este caso se estamos evaluando. Bien, para esto aquí tenemos que tener en claro qué son las técnicas de revisión. Estas son técnicas que se utilizan para evaluar sistemas, aplicaciones, redes, políticas y procedimientos para poder descubrir vulnerabilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos en el proceso de reconocimiento. ¿Cómo vamos a evidenciar dichas
vulnerabilidades, pues podemos revisar documentación, podemos revisar bitácoras, podemos revisar reglas, podemos revisar configuraciones, podemos utilizar sniffing, ¿verdad? Y podemos hacer una revisión de la integridad de los archivos. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer en esta revisión técnica. También se puede hacer una técnica de identificación. Entonces, con esta técnica, podemos identificar cuáles son los sistemas, cuáles son los puertos utilizados, los servicios, ¿verdad? Y potenciales vulnerabilidades que se están utilizando en el entorno informático. Algunas de estas características se pueden ejecutar de manera manual, pero también existen herramientas que permiten realizar esto aquí de manera automática, ¿no? La ventaja de las herramientas es que lo hacen todo de manera automática, pero de alguna manera la parte manual, ¿verdad? Podría ser un poco más inquisitiva al momento de descubrir vulnerabilidad, ¿no? Ya, entonces ya hemos visto técnicas de revisión, técnicas de identificación y técnicas de validación de vulnerabilidad. Entonces, estas técnicas van a permitir corroborar si existen o no existen vulnerabilidades que son ya conocidas, ¿verdad? Y asimismo, pues pueden reconocerse utilizando mecanismos o métodos manuales y también herramientas. Ya, entonces aquí hay una planificación, hay una ejecución de las evaluaciones. Aquí nosotros utilizamos un enfoque de ethical hacking, que creo que es el capítulo que nos toca, el capítulo número 2. Y también aquí se van a destacar las técnicas y habilidades que tiene el equipo de evaluación. O sea, no todo va a depender de las herramientas, ¿verdad? De hecho, la parte humana es una parte bastante importante al momento de poder hacer un reconocimiento de las vulnerabilidades. Aquí, en este tipo de pruebas, pues, se trata de tratar de descifrar contraseñas. También existen las pruebas de intrusión, hay pruebas de ingeniería social y hay pruebas de seguridad de aplicación, ¿no? Entonces, todo esto de aquí se utiliza con el fin de verificar si existen vulnerabilidades. Ya, entre los tipos de evaluaciones que se pueden aplicar cuando estamos aquí en la etapa de reconocimiento, es, por cierto, la etapa de reconocimiento es una de las etapas del ethical hacking. Entonces aquí la manera como se ha presentado la información del programa de estudio está un poco desorganizada, pero ya vamos a ver un capítulo que se relaciona directamente con el ethical hacking, donde vamos a ver estos procesos o estas etapas ya consolidadas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un poco al azar, ¿no? Ya, entonces, en esta etapa de reconocimiento podemos utilizar evaluaciones de caja negra y evaluaciones de caja blanca. Eh, las evaluaciones, cuando hacemos evaluaciones nosotros de seguridad, nosotros podemos hacerlo desde fuera del perímetro de seguridad, es decir, como un ataque externo, ¿verdad? Este tipo de análisis nos va a permitir entender cómo funciona la seguridad de la organización. La idea sería de que si hacemos un ataque externo no podremos entrar a la organización, ¿no? Pero como esto es una evaluación, entonces si nos están haciendo una evaluación, muy probablemente existen dudas con respecto a la seguridad de la empresa y no podría precisar yo en cuánto porcentaje, pero diría yo que la mayoría de las organizaciones que están en esta situación podrían tener problemas de seguridad que podrían ser vulneradas desde afuera, ¿no? Entonces, haciendo un ataque, bueno, no un ataque, sino haciendo una evaluación desde afuera, ¿verdad? Vamos a poder tener una visión más o menos igual a la que tendría un ataque por un hack, ¿no? O sea, desde afuera, desde el Internet. ¿Qué tratamos de hacer con este tipo de evaluación? Vamos a tratar de identificar las vulnerabilidades, ¿verdad? Especialmente las vulnerabilidades de un atacante externo, que es lo más común.
Aquí el experto, en este caso yo me voy a referir al experto, a ustedes, porque ustedes son los que están en este tema, entonces probablemente ustedes son los que van a realizar este tipo de evaluaciones. En el capítulo pasado me refería a ustedes como los analistas, en este caso pues ustedes van a ser los expertos, entonces siempre les voy a hablar a ustedes desde el punto de vista que ustedes son los evaluadores. Entonces, aquí ustedes como evaluadores no van a tener información con respecto a la organización, van a desconocer tal vez la infraestructura, van a desconocer los sistemas que están allí dentro, y por eso esto aquí se lo denomina caja negra, ¿no? Entonces ustedes van así como que se van a la guerra y no les dicen dónde está escondido el enemigo, qué armas tiene, ni nada de eso, sino que ustedes se van a la guerra y ahí a ver qué logran hacer. Entonces, este sería el análisis de caja negra, ¿verdad? O la evaluación externa. Bien, para comenzar este tipo de evaluación, ustedes van a tener que utilizar las técnicas de reconocimiento, y las técnicas de reconocimiento les van a permitir obtener datos. Entonces, aquí déjenme ver si está puesto aquí. Las técnicas de reconocimiento le van a permitir la obtención de datos. Estos datos no van a ser una información así muy elaborada, generalmente son datos públicos, pero entre las cosas que se pueden lograr, por lo general, es la enumeración de los hosts y la enumeración de los servicios, ¿no? Entonces, esta información es una información relevante que es fácil de conseguir desde afuera. Utilizando técnicas de descubrimiento, ¿verdad? Y de escaneo de red. Entonces, esta es una de las primeras etapas que están identificadas en el hacking ético. Bien, algunas de las defensas perimetrales, o sea, lo que por lo general las empresas utilizan para defenderse de este tipo de ataque, pues son los firewalls, ¿verdad? Son los firewalls, son los enrutadores, y son los ACL, o conocidas como las listas de control. Entonces, estas son las principales herramientas para protegernos de ataques de afuera. Y estas herramientas se caracterizan por limitar el tipo de tráfico que está permitido que ingrese a la red interna. Bien, entonces ustedes como los ejecutores de este test, ¿verdad? De esta evaluación, ustedes implementarían técnicas que tratarían de burlar estas seguridades o de vulnerar estas seguridades, y intentarían ingresar, ¿verdad?, a la organización, ¿verdad? Y una vez que logren ingresar, pues tratarían de descubrir las vulnerabilidades o los métodos de acceso, ¿verdad?, para poder acceder a la red. Algunos de estos accesos, ¿verdad?, dado que estamos hablando de una institución, podrían ser inalámbricos, podrían ser a través de módem, o podrían ser a través de servidores o servicios internos, ¿no? Entonces, todo esto de aquí debe ser evaluado para ver si ustedes logran ingresar. Ya, entonces, cuando nosotros utilizamos la evaluación externa de la caja negra, la idea sería utilizar metodología para poder identificar las vulnerabilidades, pero sin tener conocimiento de cómo funciona internamente. Por otro lado, la evaluación en modo de caja blanca va a utilizar una metodología donde ustedes que están realizando la evaluación van a tener un conocimiento detallado del objetivo de seguridad. Es decir, ustedes saben qué es lo que van a atacar. Esto que van a atacar podría ser una red, podría ser un sistema, podría ser una aplicación. Entonces, imagínense ustedes como que si son unos, imagínense ustedes como que si son unos, bueno, no quiero utilizar algo fuerte, pero digamos que ustedes le dan una foto con el objetivo al cual tienen que atacar, ¿no? Del otro lado le dicen, mira, allá adentro hay unas personas importantes,
ataca, pero no les dicen a quién atacar. Y ustedes tienen que, en caja negra, ustedes tienen que desenmarañar quienes están allá adentro, pero en caja blanca, pues, ustedes le dan un objetivo y entonces ustedes se preparan para atacar dicho objetivo, ¿no? Por lo tanto, su ataque va a ser un poco más dirigido y probablemente las técnicas que utilizan van a estar encaminadas a destruir, digamos, la vulnerabilidad o encontrar la vulnerabilidad de dicho objetivo. Ya, generalmente cuando hay este tipo de ataques, el tipo de ataque lo que hace es que trata primero de ingresar a la organización y luego trate de realizar una escala de privilegios, ¿no? Es decir, comienzo yo como un invitado, luego me convierto en un usuario del sistema y finalmente me convierto en el admin, el administrador que tiene todos los privilegios y de esta manera garantizarme que puedo hacer, que tengo todas las puertas o todos los niveles de seguridad que me permiten hacer todo lo que mayormente quiera dentro de la organización. Bien, también existe un tipo de evaluación que se conoce como la caja gris. La caja gris lo que hace es una combinación de las dos evaluaciones anteriores y lo que trata de hacer es que ustedes como evaluadores, ¿verdad? Se les entregue algún tipo de credencial, ¿verdad? Un usuario y una contraseña de alguna aplicación con privilegios mínimos para que de estas maneras ustedes puedan realizar el ataque, digamos, desde el perfil más bajo. Lo que no le dicen es de repente cómo está la arquitectura, la topología, ¿verdad? O la distribución de los objetivos dentro de la organización para que ustedes esto lo vayan descubriendo, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí una pequeña ayuda para que ustedes logren ingresar, pero no les dan todos los detalles para que el desarrollo del ataque sea, ¿no?, un poco más natural, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando ustedes evalúan la seguridad de una organización, muy probablemente su comportamiento sea igual al comportamiento de un hacker. Bien, entonces hablemos ahora de las técnicas de revisión. Estas técnicas van a revisar de manera pasiva los sistemas, las aplicaciones, los procedimientos, y lo que buscan es poder identificar qué vulnerabilidades se encuentran allí, ¿no? Entonces ustedes van simplemente a revisar. Mientras ustedes van revisando, pues se va levantando información que podría ser relevante para poder facilitar, para poder obtener información que sirven a otras técnicas, ¿verdad?, de evaluación. Entonces, algunas de las técnicas de evaluación, vamos a ver algunas de estas técnicas, tenemos revisión de las políticas, procedimientos y documentación. Entonces, revisamos las políticas y vemos cómo están, por ejemplo, conformadas las contraseñas, los requerimientos, y a lo mejor de esta manera podemos nosotros como evaluadores crear una contraseña que cumpla estas características o buscar contraseñas que cumplan estas características para intentar forzar el sistema, ¿no? También para poder hacer esto de aquí, existen herramientas que se denominan password cracking, que lo que hacen es que en vez de yo estar uno por uno probando contraseñas, estos programas pues tratan de romper lo que se llama una intromisión a fuerza bruta, tratan de poner eh, contraseñas hasta encontrar una contraseña que permite ingresar al sistema, ¿no? Entonces aquí hacemos un análisis de la documentación para con eso allí tratar de ayudarnos a vulnerar el sistema. Ahí se me fue largo esto de aquí. Ahí trato de ubicarme. Estaba por acá. Ya, entonces también tenemos la revisión de bitácoras. En las bitácoras hay registrada información que podría servir para un atacante. Entre las informaciones que podríamos encontrar serán bitácoras del servidor de autentificación o los logs, que pueden incluir pues los intentos de ingreso al sistema, así como los ingresos fallidos. Entonces, en esa información pues yo ya sé este, que yo ya sé qué servidores, ¿verdad?, están disponibles, ¿verdad? Y qué servidores y qué usuarios pues existen, solamente viendo esa bitácora. Hay otras bitácoras que son generadas por los
IDS. Los IDS son sistemas de detección de intromisiones, ¿verdad? Entonces aquí también se registra. Y también hay otros sistemas que se llaman los IPS, que son los sistemas de prevención de intromisiones. Estos sistemas van a revisar o van a tener un registro de todas las actividades maliciosas que han ocurrido dentro del sistema, ¿no? Entonces, revisamos nosotros, que existen, revisamos estos sistemas y en estos sistemas podemos darnos cuenta si la organización que estamos examinando ha estado de repente bajo ataque. También podemos revisar las bitácoras de firewalls o los routers. Aquí pueden incluir conexiones con dispositivos internos que han sido comprometidos, como por ejemplo malware o backdoors, ¿verdad? Entonces, esto también podría ser importante y así nos enteramos pues si la organización ha estado bajo ataque. También hay bitácoras de la aplicación. Aquí en las bitácoras de aplicación puede haber un log de intentos no autorizados de conexión. Entonces esto nos daría una idea de saber que si un sistema ha estado bajo ataque, ¿verdad? Y qué contraseña de repente han estado tratando de vulnerar. En los logs de aplicación también pues hay el cambio de privilegios. Entonces si hay un usuario de nivel bajo que se ha dado permisos de niveles de seguridad más altos, eso sería algo sospechoso. También podemos ver los logs del uso de aplicaciones y de la base de datos para ver qué aplicaciones han tenido acceso. Por ejemplo, un usuario que ha tenido acceso a aplicaciones que no son de su uso común sería sospechoso, lo mismo que accesos no autorizados a base de datos. Entonces, ahí podemos saber un poco el estado de la organización. También podemos revisar los logs de los antivirus para ver qué fallas se han encontrado dentro de la organización, ¿verdad? O también con respecto a firmas de software que se pueden utilizar. También podemos revisar las bitácoras de seguridad, por ejemplo, la gestión de parches, registros de algunos IDS y ISPs, que nos pueden indicar de repente qué tan actualizados están los sistemas con respecto a las vulnerabilidades y también para saber si la organización tiene una buena política de actualización de software. Otra de las técnicas que se pueden utilizar es la revisión de la configuración. Aquí ustedes, como revisores, tienen que revisar las configuraciones y existen configuraciones que permiten mejores niveles de seguridad y existen configuraciones que son debilidades de la seguridad, que no tienen nada que ver con el software, sino que tienen que ver con configuración, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar a ver si la configuración es correcta. Eso significaría que se han minimizado los riesgos y si la configuración es que por lo general que se la deja por defecto, entonces esa sería una configuración débil que podría permitir ataques y aprovechamiento de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, aquí indica que se puede hacer esta revisión con diferentes niveles de autorización, porque a veces chequear este tipo de configuraciones podría ser una tarea muy pesada para una sola persona y también recordemos que las personas a veces pueden cometer errores, ¿no? Entonces, lo más factible es utilizar una herramienta que nos ayude a hacer eso de aquí. Otra de las cosas que podemos hacer es el análisis de la red. Para esto, el análisis de la red sería networking sniffing, ¿verdad? Utilizando esta técnica se puede capturar y replicar el tráfico de la red como para saber esto sería algo en tiempo real, ¿no? Saber qué está ocurriendo por la red en determinado momento, efectuar un descubrimiento pasivo de la red, ¿verdad? O sea, por ejemplo, identificar qué dispositivos están allí en la red conectados. Entonces esto nos permitiría hacer un inventario e identificar tal vez algo que no debe estar allí. Yo, por ejemplo, aquí, hablando de esto de aquí, yo tengo una aplicación que se denomina PING, P-I-N-G, PING, que la tengo en el teléfono. Entonces esa aplicación, PING, déjenme ponerla aquí. Déjenme ver si la tengo aquí. Si la tengo a la mano, la aplicación. Ah, no, no es PING, es FING. ¿Sí? No sé si ahí se puede ver. No sé si ahí se ve el icono azul que dice fin. Entonces, la voy a abrir como para que ustedes vean. Este es como un similar.
Ya, aquí tengo opciones, dice, como comprobar la velocidad de la red. Si yo compruebo la velocidad de la red, yo podría saber si de repente alguien está consumiendo ancho de banda. Por ejemplo, en este momento no tengo tantos dispositivos y podría comprobar la velocidad de la red, ¿no? También dice, bueno, aquí hay otras opciones como solucionar los problemas de red, ¿verdad? Pero aquí hay una opción. Aquí dice buscar dispositivos. La primera opción dice buscar dispositivos. Entonces voy a poner buscar dispositivos en este momento. Tengo que habilitarle los permisos de ubicación. Bueno, aquí voy a continuar. Y miren, por ejemplo, aquí me está descubriendo los dispositivos que están en mi red, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo hacer un inventario de los dispositivos que están en la red. Por ejemplo, miren, aquí, cosa rara, tengo que chequear. Aquí me ha encontrado que tengo el router, ¿verdad? Tengo un dispositivo que no sé qué será, pero se llama Shenzhen Icon Semiconductor. Tengo una tablet, una Galaxy por aquí. Hay 1, 2, 3, 4 móviles, lo cual suena sospechoso, ¿no? 4 móviles, porque yo solamente tengo uno. Y ahí hay 4 móviles que están conectados a mi red, ¿verdad? Tengo un desktop que debe ser, no, ni siquiera es la... Bueno, haciendo un inventario, parecería que estoy más o menos bien, pero si se dan cuenta, ¿no? Para todo el movimiento que ustedes ven a mi alrededor, tengo bastantes teléfonos móviles y por lo menos 2 computadoras y una portable que están aquí activas. Ya, hay otras opciones aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la aplicación dice cuáles son los nuevos dispositivos, entonces yo puedo hacer un inventario, ¿verdad? De cómo está mi red y encontrar algún equipo sospechoso. También puedo hacer un análisis de cómo está el tráfico y según cómo está el tráfico yo podría detectar que de repente hay algún servicio, o sea, si yo no estoy navegando en nada y estoy consumiendo ancho de banda, algún servicio podría estar en segundo plano utilizando mi máquina para, no sé, como equipo zombie o para hacer algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, son herramientas que nos ayudan a hacer eso, ¿no? Yo les comento a ustedes para que ustedes hagan la prueba en su casa con esta aplicación. Dice, aquí está su compañera que todavía tiene problemas para registrarse. En todo caso, si no logra marcar su asistencia en el aula virtual, cosa que me parece muy, 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 muy extraño. De todas Ingeniero, a maneras, mí no me aparece para marcar la asistencia tampoco en el aula virtual. esas 2 personas no tienen habilitado. Déjenme revisar un rato. Voy a salir de por aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos la asistencia del día de hoy lunes. Ya la semana pasada creo que depuramos el tema de la asistencia y veo que la mayoría de los compañeros sí ha logrado marcar. En este caso, incluso su compañera Mosquera, que mandó un mensajito que tenía problemas, ya lo logró. Ahorita creo que fue Carmen Quimí, quien decía que Ya no. me aparece, ingeniero, ya estoy marcando aquí. Allá, yo le iba a marcar acá de manera manual. Me pareció raro. Déjenme ver, aquí Ya, dice gracias. desde las 7 a.m. hasta las 11, o sea, está habilitado. Ya, bueno, entonces algo les estaba hablando. Ya, les decía que con esa aplicación ustedes podrían revisar, pues, para hacer el inventario de los equipos que hay en su red y de esa manera poder identificar qué está corriendo y también pueden verificar el ancho de banda para ver qué está consumiendo. Entonces, con esto aquí ustedes podrían ir analizando para encontrar algún tipo de anomalía dentro de su red. Ya, entonces, bueno, estamos aquí en el análisis de la red. Vimos que podemos capturar y replicar tráfico. Podemos hacer el descubrimiento pasivo de la red, o sea, de lo que yo acabo de hacer, identificar los dispositivos, identificar actividades no autorizadas e inapropiadas, como los analizadores de red más avanzados pueden identificar el tipo de tráfico, identificar el protocolo del puerto. Entonces, algunas de estas actividades podrían ser sospechosas. También permite recolectar información como nombres de usuarios y contraseñas no encriptadas. Por eso es que es importantísimo que cuando ustedes utilicen redes públicas
no hagan transacciones que involucren números de tarjetas de crédito o claves o password, porque su información puede ser robada, ¿no? En cyber, en redes públicas, ¿verdad? No usen eso o implementen una red privada virtual para que su información viaje encriptada y no pueda ser descifrada. O sea, aunque pueda ser capturada, no pueda ser descifrada. Eso es algo así como que si ustedes no hacen esto, es como que mandan de mensajero a una persona, capturan a la persona y la hacen hablar, pero si ustedes mandan como mensajero a un mudo, así lo capturen, pues el mudo no va a hablar, ¿no? Entonces así, la información encriptada es un poco más difícil que la recolecten. Bien, otra técnica de revisión es la revisión de integridad de los archivos, lo que se conoce como checksum, ¿verdad? Entonces, a veces los archivos son atacados, ¿verdad? Y a veces son modificados y ahí les ponen los caballos de Troya o el malware, ¿verdad? Y generalmente los que atacan son los archivos del sistema, los que ustedes siempre cargan y que a veces están protegidos. Por lo tanto, los archivos tienen un método de verificación para saber si el contenido ha cambiado, donde se hace un algoritmo de suma, ¿verdad? De tal manera que si un bit del archivo ha cambiado, entonces el resultado de la suma del checksum sale diferente. Y de esta manera yo puedo hacer este algoritmo sobre mi sistema de archivos, ¿verdad? Para saber cuál es el checksum de mi sistema de archivos, y otro día puedo comparar mis sistemas de archivos con ese checksum que hice anteriormente, ¿verdad? Para identificar qué archivo ha cambiado. Entonces, si un archivo del sistema, ¿verdad? O puede ser cualquier otro, o podría ser, por ejemplo, un archivo de configuración. Si un archivo de estos ha cambiado, eso automáticamente levantaría mis sospechas, ¿verdad? De que algo me ha modificado en el sistema. Entonces, esta es una buena manera para mantener la integridad del sistema de archivos de su computador. Ya, entonces el método del checksum utiliza los tokens, ¿verdad? Los tokens ya son como quien dice el resultado de la suma del algoritmo de seguridad, ¿verdad? Y con esto nosotros podemos verificar. Entre las técnicas que se pueden utilizar son técnicas de verificación criptográfica. Tenemos, por ejemplo, el Security Hash algoritmo, ¿verdad? Que se conoce como el SHA-2, ¿no? Entonces, ese es un algoritmo de encriptamiento seguro que se puede utilizar. Ya, identificación de los objetivos de evaluación. Aquí vamos a ver las técnicas para poder identificar cuáles son los objetivos, ¿verdad? Una vez que logramos identificar los objetivos, estos objetivos los vamos a poder encontrar si están activos en la web, ¿no? Entonces, digamos que para la verificación de los objetivos, deberíamos de tratar de hacerlos en horas laborables, donde la mayoría de los equipos están trabajando. Una vez que identificamos los objetivos, también con estas técnicas podemos identificar los puertos y los servicios que están allí disponibles, y algunos de estos puertos y servicios podrían contener vulnerabilidades que un atacante podría aprovechar. Ustedes, como los que están haciendo este test de seguridad, van a tratar de encontrar esto aquí. Recuerden ustedes que cuando ustedes hacen el test de seguridad, se están comportando como el atacante y están utilizando el algoritmo que utilizaría el atacante para el acometimiento de este delito, ¿no? En este caso, todas las cosas que estamos mencionando pertenecerían más a un ataque de tipo caja negra, porque estamos descubriendo todos los equipos, ¿verdad? Y todos los servicios que después analizaremos si existen vulnerabilidades, ¿no? Una cosa es saber lo que está por allí, pero a lo mejor estos servicios están protegidos, entonces no nos serviría para un ataque, ¿no? Lo que realmente estamos buscando es una puerta que no le hayan puesto candado, una ventana que no esté cerrada, ¿verdad? Algo que una puerta débil que podamos tumbar para poder ingresar al sistema informático, ¿no? Entonces, eso es en el fondo lo que estamos buscando. Ya, a veces las organizaciones tienen herramientas que permiten llevar un inventario de todo lo que ocurre dentro de la organización,
Entonces, un atacante, en vez de tratar de ver qué equipos están activos y todo eso, podría tal vez irse directamente a el lugar donde se tiene el inventario de todos los equipos que están trabajando, lo cual sería algo un poco más completo, ¿no? Porque si de repente es un día donde no todos los equipos están trabajando, podrían haber equipos que tengan vulnerabilidades de los cuales yo en ese momento no están encendidos y desconozca. Entonces, si yo tengo acceso al inventario, la calidad de la información que voy a obtener de ese inventario va a ser más segura con respecto a los recursos que tengo para analizar, ¿verdad? Y poder determinar dónde existen vulnerabilidades, ¿no? Entonces, eso sería más seguro porque una herramienta no va a detectar los equipos que están apagados. Entonces, ese es otro punto que deben de considerar ustedes como eh, testing de seguridad, ¿verdad? Tratar de ir a fuentes de información que esté más completa. Otro punto más para la identificación de los objetivos es el descubrimiento de la red. Aquí ustedes van a utilizar diferentes mecanismos para identificar los equipos que están activos en la red, ¿verdad? También por ahí mismo van a identificar las vulnerabilidades y también van a tener un conocimiento de cómo se está comportando la red, porque esto también les podría ayudar a generar una estrategia para poder ingresar a dicha red. Las técnicas que pueden utilizar aquí pueden ser técnicas pasivas como pueden ser técnicas activas. Las técnicas pasivas pues pueden utilizar un analizador de protocolo para estar monitoreando el tráfico y ir registrando las direcciones IP de los equipos que están activos, ¿no? Entonces ahí ustedes están como que se ponen así a escuchar en la pared a ver qué nombre escuchan y ustedes van apuntando lo que van escuchando. Las técnicas pasivas, por otro lado, ¿verdad? Se pueden realizar utilizando herramientas que permiten enviar paquetes de red, como por ejemplo aprovechando lo que es el protocolo ICMP, o más conocido como PIN, para solicitar respuestas de los hosts, ¿verdad? Pero esta actividad, como ya es una actividad común, algunos software de seguridad o algunos sistemas operativos podrían identificar que hay alguien que está utilizando esta técnica y entonces ustedes podrían ser descubiertos de que están tratando de obtener información para probablemente realizar un ataque, ¿no? Por eso es que esta técnica no es tal vez la mejor para utilizar en un principio porque podrían ser descubiertos por un comportamiento anormal de la red, ¿no? Entonces, las técnicas pasivas tienen que tener paciencia y las técnicas activas pues tienen que correr el riesgo de ser descubiertas. Identificación de puertos y servicios. En esta técnica de aquí ustedes van a analizar los puertos y los servicios que están disponibles. Por ejemplo, tenemos el servicio de FTP para la transferencia de archivos o tenemos el servicio de HTTP, que es el que ustedes utilizan, el protocolo que ustedes utilizan para navegar por Internet, ¿no? Entonces, como todo el mundo navega por Internet, probablemente analizar estos servicios de aquí, especialmente el HTTP, podría servir para obtener información relevante con respecto a lo que está ocurriendo en la red. Y como estos servicios tienen puertos definidos, para un atacante sería fácil examinar qué están ocurriendo en esos puertos definidos. Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor Microsoft, los servidores Microsoft dan suministro de Internet a través de su servicio de Internet Information Server o IIS, ¿verdad? Y si ustedes tienen un servidor Linux, pues entonces allí el que funciona como servicio de Internet es un servidor Apache, ¿no? Entonces, esos son los dos principales proveedores de Internet, ¿verdad? Que todos los hackers pues ya los tienen medidos, saben cómo funciona, saben dónde trabaja, saben qué servicio utiliza y por lo tanto son los primeros blancos, ¿verdad?, de los ataques de los hackers. Entonces, a través del análisis de estos servicios y estos puertos, podríamos también determinar, ¿verdad?, cuáles son
los equipos, ¿verdad?, que están en esta organización, para luego prepararnos para una prueba de penetración, ¿no?, para ya ingresar directamente a la organización. La identificación de los hosts y los puertos abiertos realmente no es algo tan elaborado o tan difícil de hacer, por lo cual esta información siempre va a estar asequible, ¿no? Pero algunos de estos servicios o algunos de estos puertos podrían proveer una información adicional que podría ser utilizada para atacar, ¿verdad?, a los servidores, como por ejemplo obtener la versión del sistema operativo, ¿verdad?, o las firmas que están allí, ¿no? Entonces esto sería una información relevante, ¿no? Algo así como saber qué tecnología utilizan. Entonces ustedes ya saben, ¿verdad? Ah, ya, ese es un Windows 10. Entonces un Windows 10 yo ya sé qué vulnerabilidades podría encontrar. Ah, ese es un Internet Information Server 5.0. Entonces ese allí tenía tal vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso pueden encontrar los atacantes. Escaneo de las vulnerabilidades. Entonces aquí, al igual que cuando se hizo un escaneo de los puertos y servicios, ¿verdad?, una vez que ustedes tienen identificados los equipos, las computadoras, ¿verdad?, e incluso tienen determinados los sistemas operativos, ustedes, como ya saben cuál es la versión del equipo o del sistema operativo, estos sistemas operativos tienen una lista de vulnerabilidades que están debidamente registradas. Los hackers pues son más, podríamos decir, más preparados son más metodológicos al momento del ataque. Entonces ellos, al saber qué equipos están allí, tienen la lista de vulnerabilidades de dicho equipo y es más fácil probar dichas vulnerabilidades a ver por dónde pueden ingresar. Ahora, hoy en día, ¿verdad?, hoy en día, las herramientas que analizan las vulnerabilidades, a su vez se retroalimentan de las herramientas que descubren la red. Es decir, que nosotros en un primer paso descubrimos, pues, cuáles son los servicios, los hosts o los equipos que están allí activos, los puertos que se están utilizando, y esta información es nuevamente retroalimentada para encontrar las vulnerabilidades, lo cual hace que este proceso, que aparentemente sería engorroso, sea fácil, ¿verdad?, y automatizado. Entonces, eh, prepararse para atacar una red, ¿verdad?, especialmente si es una red que no ha fortalecido sus niveles de seguridad, o sea, que se ha manejado de manera estándar, podría ser vulnerable. O sea, es decir, podríamos ingresar probablemente de manera automatizada. ¿Qué se aprovecha aquí? Se aprovechan las versiones desactualizadas de software. La mayoría de nosotros no somos, bueno, yo me incluyo, no sé ustedes, generalmente no me gusta hacer uso del Windows Update y eso me pone en una posición de desventaja con respecto a algún atacante que esté aprovechando vulnerabilidades que no estén parchadas en mi equipo, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca con este escaneo de vulnerabilidad. Ya, ¿qué más podemos ver? Cuando están desactualizados el software, generalmente no hay parches de seguridad. Muchas veces cuando se descubre un virus, se sueltan parches de seguridad. Pero como les digo, la mayoría de nosotros no queremos actualizarlo. O sea, yo por lo menos tengo esa costumbre. Generalmente no me gusta poner parches porque creo que cuando pongo parches, pongo a la máquina más pesada y también se vuelve más lento, ¿sí? Por eso es que yo tengo esa idiosincrasia. A la final he de tener razón, pero por el mismo tiempo, pues estoy dejando un hueco de seguridad, entonces estoy aplicando una mala política de seguridad al dejar el sistema operativo desprovisto de los parches de seguridad. Otra manera sería revisar las políticas de seguridad de la organización para ver cómo se maneja, ¿no? Entonces, con las políticas de seguridad de la organización, nosotros podemos chequear
¿verdad? El uso de aplicaciones de las políticas de seguridad para saber qué es lo que podemos encontrar de resistencia, obtener información sobre los objetivos para la prueba de penetración, proveer información, cómo mitigar vulnerabilidades detectadas, ¿no? O sea, para estar un poco más protegidos. Otra de las cosas, y esta es una de las más comunes, aunque yo no la he utilizado, porque en mi época no había tantas redes inalámbricas como hoy en día, que son una necesidad. Entonces, como son una necesidad, pues existen muchos dispositivos, no existe uno, existen muchos dispositivos que nos permiten conectarnos a redes de organizaciones sin necesidad de conectarnos físicamente. Esto es lo que ocurre cuando ustedes van, por ejemplo, a un parque de comidas y en el parque de comidas se conectan a la red. No solamente están conectados ustedes, los usuarios, sino que muy posiblemente, y como un buen modo operandi, estén conectados hackers que estén aprovechando la oportunidad para robarles su información. Entonces, esta red inalámbrica, como yo puedo estar afuera en la calle, ¿verdad? Y conectarme al Wi-Fi, es una, es una, no sé si la palabra correcta es una amenaza, ¿no? Es una amenaza que podrían aprovechar los hackers, ¿verdad? Para acceder a nuestra organización sin ni siquiera estar dentro de la organización. Simplemente se parquean cerca y ya tienen acceso a nuestra red. Bien, estas tecnologías avanzan teclados, ratones inalámbricos, ¿verdad? Teléfonos celulares, redes WLAN, ¿verdad? O sea, redes de wireless que hay en las organizaciones. Y entonces el riesgo de seguridad pues se incrementa y lamentablemente esto es una necesidad, así que no se puede prescindir de este tipo de redes. Al yo realizar un escaneo inalámbrico, podemos ayudar a detectar pues la identificación de intrusos que puedan estar dentro de la organización, y al realizar una prueba en redes inalámbricas, nosotros también ayudamos a poner seguridad, ¿verdad? Al final de la prueba vamos a lograr imponer una seguridad que va a servir para disminuir el riesgo de ataques por medio de este medio. Bien, vamos a ver entonces ahora la identificación de los objetivos de evaluación. ¿Qué es lo que debemos considerar al momento de que estamos realizando una seguridad inalámbrica? Primero, la posición física del dispositivo, ¿verdad? Es decir, la proximidad que hay un edificio a un área pública, ¿verdad? O un área metropolitana, podría incrementar el riesgo de amenazas inalámbricas, ¿no? O sea, la posición donde funcionan las oficinas podría ser un poco más riesgosa porque tenemos más empresas, tenemos más conexiones, ¿verdad? La red inalámbrica comparte el medio, entonces esto podría incrementar los riesgos. También tenemos que analizar la seguridad de los datos que están siendo transmitidos en estas tecnologías. Si yo utilizo estas tecnologías de repente para sistemas menores, a lo mejor el riesgo o la amenaza no es tan grande, pero si yo utilizo esta tecnología para utilizar datos críticos, entonces voy a tener que mejorar, ¿verdad?, mi seguridad en estos dispositivos. Otra de las cosas que podría yo identificar es qué tan frecuente estos dispositivos se conectan o se desconectan del ambiente, ¿verdad? También debería analizar el tipo, el tráfico que se ejecuta por estos dispositivos, es decir, cuánto me contaminan el medio. Recuerden ustedes que, como estamos haciendo un análisis de seguridad, si yo utilizo un medio inalámbrico y este medio inalámbrico está en un medio y este medio está saturado, muy probablemente allí, en esa transmisión inalámbrica, yo tengo una mala tasa de transmisión con muchos errores porque estoy utilizando un medio saturado, ¿no? Entonces, a lo mejor allí tengo que poner algún tipo de solución, pero para poder determinarlo tengo que hacer una revisión, ¿verdad? De qué se está, cuál es la cantidad de tráfico que está yendo por medios inalámbricos. Ya, cuando yo sé qué equipos se conectan y se desconectan, entonces yo puedo también tener
¿verdad? Una visión de, creo que estaba por aquí. Ya, cuando yo estoy en un dispositivo inalámbrico y yo veo la frecuencia con la que los equipos se conectan y se desconectan, entonces tal vez yo ya tengo una mejor visión de los equipos que podrían estar disponibles y los equipos que podrían estar apagados, ¿no? Entonces, sería importante como para no descartar equipos que potencialmente me pudieran permitir la entrada al sistema. Existe un sistema que permite la detención y prevención de intrusos en las redes inalámbricas, conocido como el WIDPS o WIDPS, que nos permitiría recolectar información, ¿verdad?, de estos dispositivos. Otro de los puntos que tenemos que considerar es la validación de las vulnerabilidades. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar la información que hemos obtenido de los procesos anteriores, y una vez que tenemos esa información, podemos entrar a analizar y a explorar, a ver si esa información que hemos generado, que generalmente nos indica posibles vulnerabilidades, tenemos que verificar si esas vulnerabilidades están, si existen o no existen, porque puede ser que algún sistema operativo tenga una vulnerabilidad, pero si ya está parchado, entonces la vulnerabilidad ha sido reducida, ¿no? Por lo tanto, no nos basta con tener una lista de cuáles son las posibles vulnerabilidades, sino que tenemos que validar que esas vulnerabilidades existan para después poder explotarlas. Ya dice, la aplicación de este tipo de técnicas en el transcurso de una evaluación de seguridad puede involucrar riesgo por el tipo de impacto que puede acusar la utilización sobre los sistemas o redes objetivos. Es decir, que al nosotros validar las vulnerabilidades, prácticamente nos estamos convirtiendo en el hacker. Entonces la empresa, o sea, es un tema delicado porque la empresa podría pensar que estamos ejecutando un ataque, ¿no? Por lo tanto, más adelante vamos a ver ciertas cosas que tenemos que prever para que no nos consideren como unos atacantes. Otro tema que tenemos que ver es el cifrado de contraseñas. Entonces, generalmente las contraseñas que se utilizan en el sistema están cifradas. Algunos de estos algoritmos son conocidos como los hash, ¿verdad? Que se utilizan comparando el registro del sistema de gestión de contraseñas, ¿verdad? Y cuando un usuario ingresa una contraseña, se genera un hash, y el hash que se genera tiene que coincidir con el hash que está registrado en la base de datos, y entonces si esto es así, el usuario es autentificado. El proceso de descifrar las contraseñas, ¿verdad? A partir de los hashes, hacen que estos sean salvados en la memoria y que se queden persistentes en el sistema o que puedan ser enviados por la red, lo cual, ¿verdad? Como ustedes ya lo están intuyendo en este momento, podría significar una vulnerabilidad, o la captura de ese tráfico por la red, ¿verdad? Podría significar que encuentren una vulnerabilidad, o sea, que el atacante obtenga un usuario y una contraseña válida al sistema. Entonces, eso es algo que deben de considerar. Pruebas de intrusión. La prueba de intrusión es una prueba de seguridad, es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, donde ustedes como jefes o analistas de seguridad van a realizar una actividad que realizaría un atacante. Entre estas actividades, pues van a identificar la forma y el método para poder vulnerar. En este caso podría ser una aplicación, si es que están evaluando una aplicación, o un sistema, o una red, ¿verdad? Y esto significa que ustedes van a tener que efectuar ataques reales sobre un sistema, y que van a tener que utilizar datos y herramientas tal cual como lo haría un atacante, ¿no? Entonces ustedes se van a convertir en los atacantes. Cuando ustedes hacen este tipo de prueba de intrusión, pues van a utilizar métodos que son técnicos y métodos que no son tan técnicos, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona un evaluador para evaluar, para vulnerar procedimientos y controles de seguridad físicas, para poder conectarse a una red, o robar un equipamiento, o capturar una información sensible,
o interrumpir las comunicaciones. Entonces, este tipo de pruebas pues va a involucrar, ¿verdad? Que utilicen métodos que no son, o sea, otro tipo de métodos, ¿no? Algo que ustedes inventen en ese momento para vulnerar la seguridad de la organización. Por ejemplo, un ataque que no tiene tanta forma, o por lo menos que aparentemente no tiene tanta forma, es un ataque de ingeniería social. Este ataque pues consiste en que ustedes van a suplantar la identidad de alguna persona de autoridad, ¿verdad? Y que ustedes podrían, por ejemplo, no, a mí me ha pasado esto bastante cuando yo trabajaba en el área de sistemas y trabajaba un poco como soporte técnico, yo a veces me tocaba ir a muchos sitios de la organización, de la empresa, me tocaba moverme a sucursales, y cuando yo iba, pues yo decía, yo soy el de sistemas, vengo por un problema que reportaron, ¿me podría facilitar su contraseña y su usuario? Y la mayoría de los usuarios nunca me pedían ni una credencial, ni indagaba de quién era yo, ni siquiera me preguntaba cómo era el otro lado, sino que se quedaban así como oh, una persona externa me puede estar evaluando, y sin pensarlo dos veces me daban la contraseña y el password. Entonces, simplemente con una buena actitud y un poquito de suerte, ustedes pueden obtener información de la empresa utilizando ingeniería social. Por ejemplo, cuando yo era así, trabajaba así dando soporte técnico, muchas veces pregunté información y los usuarios me la daban, preguntaban, ¿y su jefe a qué hora viene y a qué hora se va? Y usa la computadora, ¿y qué es lo que realmente utiliza? ¿Y qué tal es él para utilización del sistema? Entonces, me dan información que si yo fuera un delincuente, podría utilizarla para atacar a la misma organización. No. Entonces, el tema de la ingeniería social es muy importante, y por eso es que hoy en día existe una tendencia de no publicar todo en el Internet, de no dar información en Internet, de mantener un poco su información en reserva, porque esta información es utilizada en su contra. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso de ahí. Bien, entonces seguimos hablando de la ingeniería social. Aquí la idea es engañar a una persona para que nos dé información sensible, como por ejemplo una contraseña, y con esa contraseña nosotros podemos ingresar a una red de manera autentificada y real. O sea, no estamos violando la seguridad digital, sino que estamos utilizando una contraseña para violar esa seguridad digital. Y una vez adentro, los usuarios, por el simple hecho de ser usuarios, deben de tener algún tipo de privilegio que nos permite utilizar algún servicio que tal vez tenga vulnerabilidades, y entonces podríamos nosotros escalar el nivel de ataque. Entonces, una de las principales factores débiles en el tema de la seguridad es el factor humano, ¿no? Como por ejemplo que los usuarios sigan los procedimientos. Generalmente cuando usted ingresa a una empresa, por lo menos en mi caso, nunca le facilitaban un manual de usuario, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en una empresa tuve acceso al manual del usuario 5 años después de que yo ya ingresé. Entonces allí vi que a alguien le dieron un manual de la empresa, entonces yo también dije, a mí también denme el manual de la empresa, y ahí recién me enteré de que había un manual de la empresa. Bien, este tema de ingeniería social, existen muchos métodos, ¿verdad? Pueden ser incluso conversaciones por teléfono, pueden ser por correo, pueden ser por Facebook, pueden ser por WhatsApp. Entonces, hay muchas maneras de lograr esto aquí. Uno de los más grandes ataques, como yo he hecho papers de este tipo de ataques, les puedo decir que el phishing, que es un ataque de usurpación de identidad, ¿verdad? El phishing es uno de los ataques que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y especialmente en la pandemia, ¿no? Ha crecido muchísimo, y ha crecido porque tiene alguna cantidad de éxito, donde se apoderan de su cuenta, ¿no? Ustedes dicen, bueno, que se apoderan de mi cuenta, yo no tengo millones, yo no tengo mayor cosa, pero lo que hacen es que se aprovechan de sus contactos, ¿no? El típico ataque de que le escriben un número, se hacen pasar por una persona, y le dicen, hola, soy tu amigo. Ah, hola, ¿qué fue? Oye, ¿puedes prestarme dinero? Tengo una necesidad, deposítame en este número de cuenta, mañana te juro que te pago. Tengo una emergencia médica ahorita, por favor, apóyame. Y usted, como es su amigo, como es su contacto de siempre, usted le dice, ¿y cuál es tu número de cuenta?
y le da un número de cuenta y usted le deposita y fue usted víctima de un delito cibernético, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el phishing, ¿verdad? Donde los engañan a ustedes para obtener información. Los objetivos de estos atacantes, aparte de la información, es obtener números de tarjeta de créditos, números de seguridad social, ¿verdad? Identificaciones de usuarios y contraseñas. Entonces, esto es lo que busca la ingeniería social. Planificación y preparación. En esta fase de aquí se va a preparar, ¿verdad?, la evaluación de seguridad. Es importante tener planificado lo que se va a hacer porque una buena planificación permite tener éxito, ¿no? Entonces, los puntos que debemos de tener en cuenta para realizar una buena planificación y preparar un buen análisis de seguridad son los siguientes. Primero, entrevistas previas, ¿no? Dependiendo, en este caso, si voy a tener entrevistas previas, muy probablemente esté en una evaluación de caja blanca, ¿no? Donde yo tengo mayor información. Aquí se hace una reunión inicial con los representantes de la organización para entender cuál es lo que se pretende evaluar, ¿no? Y también los representantes del equipo de seguridad, lo que nos pueden facilitar algún tipo de información. En esta primera reunión, en este primer acercamiento, ustedes como el equipo evaluador y los contratantes de su servicio, ustedes van a definir cuestiones como el alcance y por qué están realizando este análisis de aquí. Es importante saber por qué lo hacen, si es un chequeo general, si es porque han sufrido un ataque, una amenaza, simplemente quieren subir el nivel de seguridad, entonces tienen que entender el objetivo. Y aquí cada cual pues se define de lo que está dispuesto a hacer y lo que no está dispuesto a aceptar. Aquí los analistas de seguridad podrán elaborar una propuesta, ¿verdad? Y un presupuesto en cuanto a la prueba que se va a llevar a cabo. Bien, definición de los objetivos, esta es la segunda parte, entonces la primera parte era la reunión para ponerse de acuerdo, ahora vamos a definir los objetivos. Los objetivos van a definir el alcance de la evaluación de seguridad que se pretende hacer. Para esto aquí tenemos que ser muy claros y entender qué es lo que quiere la organización, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones, los propósitos específicos para hacer esta evaluación? Aquí en la definición de los objetivos, aquí los objetivos podrían ser un poco generales o sin valor. Entonces, aquí ustedes deberían asesorar a la organización para buscar cuál es la metodología que los ayudará a alcanzar los objetivos que ellos están buscando, que están propuestos y que probablemente no los tienen tan claros. Para esto de aquí, para que ustedes puedan guiar a la organización a una buena prueba de seguridad, probablemente la experiencia que ustedes tengan en anteriores pruebas de seguridad va a poder ayudar a la empresa a encontrar lo que está buscando. Por eso les decía yo que la parte humana, la parte de la experiencia, aparte de la metodología, también juega un factor importante de aquí, ¿no? Aquí, ustedes, como los que proponen la prueba de seguridad y la organización, van a definir cuáles son los objetivos y el alcance del trabajo que se tiene que realizar. Aquí debe quedar muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esto es muy claro porque si ustedes hacen algo que no esté bien definido, podrían levantar sospechas con respecto a su integridad en la realización del trabajo. Los puntos que se pueden incluir aquí, ¿verdad? Los puntos que se pueden incluir aquí, déjenme ver. Vamos a ver si alcanzamos. Primero, el análisis se va a realizar sobre la organización completa o una ubicación específica o una división específica o una subdivisión. Entonces ahí estamos un poco delimitando dónde vamos a hacer el ataque. El tipo de análisis que se va a realizar, si es de caja negra, caja blanca o caja gris, eso deberá estar claro. El análisis será abierto o será encubierto. También el análisis de la infraestructura o la aplicación de ambos, ¿verdad? Si se va a realizar eso allí.
Ya, entonces ahí como creo que estamos en el tiempo, no es no, nos quedan 15 minutos más. Yo pensé que era hasta las 9:30. Ya, entonces seguimos avanzando, nos quedan 15 minutos más. Ya, una vez que se ha realizado la primera entrevista, ustedes deberán llevar a cabo las siguientes tareas y deberán elaborar una propuesta y para ello tienen que tener claros los siguientes puntos, ¿no? Entonces ya ustedes ya han avanzado algo, entonces van a tener los nombres y detalles de la persona a la cual deben de presentarle la propuesta, es decir, de identificar quién es su jefe o su contratante, el tiempo máximo para presentar la propuesta, el tiempo máximo sugerido por la empresa para completar la evaluación, las limitaciones horarias de la empresa para realizar el trabajo, la necesidad de firmar acuerdos de confidencialidad y responsabilidades, esto es muy importante, la propuesta que presentará el equipo de analistas que deberá incluir, ¿verdad?, lo que se entendió de las necesidades y motivaciones de la organización, esto es como para tener en claro los objetivos de la evaluación, ¿verdad?, los plazos y análisis de seguridad, el tiempo de cada tarea que se pretende realizar, las precondiciones para realizar el análisis de seguridad, presupuesto y costo del análisis, salvaguardas y periodo de mantenimiento de la oferta, ¿no? Entonces, algunos temas legales se tienen que tomar en cuenta aquí. Cuando ustedes estén en la reunión inicial, pues algunas de las preguntas que van a tener que hacer es para poder definir el alcance, es qué es lo que se quiere evaluar, si se quiere evaluar un sitio web, las aplicaciones, base de datos, el sistema de información, si es interno, la infraestructura general. Entonces esto es para saber a lo que se enfrenta. El análisis, es decir, si se podrá en conocimiento de los administradores de tecnología de información, ¿verdad? Sí, que están haciendo la prueba de seguridad, o si se los tomará por sorpresa, ¿no? Una mejor evaluación sería por sorpresa, tal y cual como ocurriría con un ataque. Las pruebas se podrán hacer pruebas todos los días, 24/7, esto es como para hacer un ataque sorpresa y que nos permitan realizar el ataque en un momento sorpresivo. Por ejemplo, un domingo a las 5 de la mañana me parece una buena hora para sorprender a todo el mundo. Sí, se pueden hacer las pruebas los fines de semana, entre semanas, ¿verdad? O sea, todo esto tiene que quedar claro. Acuerdos. ¿Quién firmará el permiso, los documentos necesarios? ¿Quién firmará el contrato de confidencialidad? La empresa ofrece uno, los analistas tienen uno, requieren un departamento legal que lo autorice. Entonces, estos ya son temas un poco legales. Horarios y medidas de contingencia. Una vez que se ha aceptado el presupuesto, se deben de fijar nuevas entrevistas para discutir y sincronizar los horarios de trabajo. Esto va a depender un poco del tipo de prueba que se va a realizar. Va a ser necesario establecer los días en que los analistas van a poder trabajar, ¿verdad? Y cada día se define el momento de inicio y el momento de fin. Es decir, todo esto está debidamente planificado. También se deberán definir las diferentes etapas de pruebas y etapas del proceso que se va a evaluar. Se debe definir esa tabla de horarios porque va a asegurar que se contemplarán las diferentes pruebas y obviamente todo el mundo estará listo. Esto yo pienso que aplica para la prueba de caja blanca, donde todos están previamente en conocimiento de que se van a realizar pruebas, ¿no? Porque los horarios para garantizar que las pruebas no serán interrumpidas. Ahora, hay pruebas que se planifican como para ver el poder de respuesta del equipo de cómputo con respecto al ataque, y hay pruebas que no se deben planificar para ver justamente la respuesta del equipo de cómputo. En la primera nosotros medimos el potencial y en la segunda pues medimos el tiempo de respuesta, ¿no? Pienso yo que ambas pruebas tienen algo que ganar y algo que perder. Ya, entonces esto es para hacer las pruebas en determinados momentos del día. Como les digo, esto puede tener pros y contras. Si la empresa tiene, si lo que estamos analizando es un sistema de información en uso, muy probablemente tendremos que poner un horario para esas pruebas. Pero si lo que estamos analizando es de repente una infiltración a una organización, entonces allí tal vez sería más conveniente no avisar. Lo que se trata de hacer aquí es evitar los conflictos, es decir, que, por ejemplo, el equipo de sistemas diga, no, es que sí nos lograron vulnerar, lo que pasa es que en ese momento estábamos haciendo el cierre de mes y usted sabe que si hacemos el cierre de mes no podemos estar en la atención de la otra actividad.
¿no? Entonces podrían lavarse las manos, entonces buscamos que nadie se lave las manos en este proceso. Las pruebas que implican generación de tráfico de red inusual pueden causar que algunos sistemas se bloqueen o disparen alertas o falsos positivos. Por lo tanto, pues esto tiene que ser planificado. Siempre que tenga que ver con comunicaciones o con sistemas que estén en uso, lo mejor es no hacerlo, ¿no? No hacerlo en producción. Yo, por lo general, tenía la mala costumbre de hacer mis pruebas en producción. Obviamente yo no era un analista de seguridad y las pruebas que hacía las hacía por iniciativa propia, pero sí me pasó algunas veces que provoqué algunos errores en sistemas porque yo era bastante curioso, entonces hacía pruebas y a veces ocurrían cosas que no era esperado que produzca y provocaba algún tipo de sistema, nada grave, algo, cosas de 1 minuto, 2 minutos, y de ahí lo neutralizaba, ¿no? Pero si lo quieren ver así, digamos que tuve suerte y que eso no se hace porque es irresponsable. Ya, también es importante establecer dónde se van a realizar las pruebas. Por ejemplo, si es una evaluación externa, ¿verdad? Se debería de indicar la dirección donde se van a realizar las pruebas. Esto es como para saber, o sea, saber que de esa dirección nos están evaluando y de repente no atacarlo, no denunciarlo, ¿no? Algo así como que alguien dice, mira, voy a hacer una prueba de seguridad en tu casa, te voy a mandar a alguien a las 8 de la noche. Si no me avisan, a lo mejor a las 8 de la noche que yo veo a alguien que está tratando de ingresar, llamo a la policía y se lo lleva, ¿no? Entonces, es por eso que hay ciertas cosas que sí se deben de planificar, todo va a ir en función de lo que se busca realizar. Ya, aquí está lo que les mencionaba, siempre se tratan de hacer las pruebas de seguridad en un ambiente de desarrollo, en un ambiente de desarrollo no tiene costo económico si algo sale mal, ¿verdad? Pero en mi caso, como a mí me gustaba a veces probar las cosas en la vida real, porque en producción yo no tengo tráfico y en la vida real sí tengo tráfico y aplicaciones y otras situaciones que a lo mejor en ambiente de producción no estoy probando. Entonces, yo sí probé algunas cosas en ambiente de producción, obviamente no cosas críticas, y algunas veces me fallaron y tuve que aprender la lección por las manos, ¿verdad? Y luego irme a tiempo de producción, ¿sí? Entonces, por responsabilidad, ustedes no deberían utilizar el ambiente de producción, a no ser que no les quede de otra, y si no les queda de otra, esto tiene que estar autorizado, firmado y totalmente delimitado qué se va a hacer y quién es responsable de lo que se va a hacer. Para tomar medidas de contingencia, ¿verdad? Algunas de las medidas que se pueden hacer es definir estrategias de contingencia para activos críticos. Entonces, si hacemos una prueba y la prueba afecta al activo crítico, ¿qué vamos a hacer en el caso que se ocurra? Involucrar al oficial de seguridad, entonces a lo mejor necesitamos que alguien de seguridad participe para que dé fe de que no estamos haciendo nada malo. Realizar respaldos de información de los activos involucrados. Yo siempre, antes de realizar una prueba, siempre saco respaldo de la información, porque como ya les he dicho cientos de veces, ustedes no les pagan por desarrollar, ustedes les pagan por garantizar la integridad de la información. Guardar el formato electrónico y físico, las configuraciones de los equipos y aplicaciones involucradas. Es probable que cuando ustedes hacen una prueba, las condiciones de esa prueba fueran especiales. Por lo tanto, si ustedes más adelante quieren revisar qué pasó o quieren volver a replicar la prueba, es importante que ustedes guarden las configuraciones de los equipos para saber cómo estaban funcionando esos equipos en ese momento. Alguien podría después cambiar la configuración y las cosas no serían igual y ustedes estarían allí, sin este respaldo, ustedes estarían allí en el aire sin saber qué fue lo que cambió o sin enterarse qué fue lo que cambió. Entonces, eso los podría marear un poco. Realizar el monitoreo de los servicios durante las pruebas. También es importante ver qué pasa con esos servicios. ¿Sí? Aquí se me salta esto, me disculparán que esto se salta y cuando se salta se me hace un poco difícil ubicar dónde estaba. Ya, entonces realizar el monitoreo de los servicios durante las pruebas para saber qué pasa.
establecer políticas, es decir, qué se hará si durante la prueba la operación se vea afectada, por ejemplo, la caída de un servidor, esto les mencioné hace un momento, y quién tomará las decisiones de detener o continuar la prueba, ¿verdad? Entonces es importante saber quién tiene la autoridad en el momento de la prueba. Establecer los canales de comunicación, o sea, cómo se dará la comunicación entre las partes, se utilizará el teléfono, el correo electrónico, qué canales de comunicación se van a utilizar. Estos canales estarán cifrados cuando se intercambiará la información. Entonces, estas son políticas que se deben de verificar antes. Ahora, hablemos del equipo de trabajo. Entonces, aquí vamos a hablar de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo de los que van a realizar la prueba de seguridad, ¿no? Dentro del equipo de trabajo tenemos al director del proyecto, ¿verdad? Aquí, digamos que si ustedes hacen de director de proyecto, ¿verdad? Entonces, este director va a evaluar qué posibilidades tiene una evaluación de seguridad, es decir, será exitosa o no será exitosa. No se necesita que el director de seguridad comprenda todo el proyecto de manera detallada de la prueba, ¿verdad? Y sí el director de seguridad sí va a especificar, ¿verdad?, qué tareas se va a realizar en la evaluación. Bien, ¿cuáles son las actividades que va a realizar el director de proyecto? Pues construir la credibilidad del equipo de trabajo, o sea, es decir, vender bien al equipo de trabajo. No, yo no tengo ningún hacker, ningún mala gente, no te van a robar la información. Coordinar la propuesta económica, es decir, mira, esta prueba va a costar tanto o necesitamos un presupuesto de tanto. Establecer la relación contractual, o sea, ustedes son los clientes, nosotros somos los que vamos a realizar la prueba de seguridad bajo estas condiciones. Dirigir al equipo de trabajo para que haga su trabajo, comprender y evaluar riesgos, es decir, que lo que se va a hacer, qué riesgos puede ocurrir, detectar asunciones sin esperar resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, el director de proyecto pues va a tener que resolver las cosas según se vayan presentando. Anticiparse a los problemas en la medida de lo que se pueda, pues sabemos que no todo se puede. Establecer los canales de comunicación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el canal oficial que se va a utilizar para comunicar todo lo que ocurra? Establecer los puntos de contacto antes contingencias, dónde se van a encontrar, dónde se van a reunir, cuál es el mecanismo de comunicación que van a utilizar en el caso de que algo pase. Tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos establecidos, es decir, que este es un cargo de toma de decisiones. Organizar y supervisar la ejecución de las actividades. Entonces tiene que estar ahí atrás de todo su equipo de trabajo. Coordinar las reuniones internas del equipo y las externas con la organización. Entonces aquí el tema de la comunicación es muy importante. Planificar el cierre de la evaluación, ¿no? Entonces estas son las cosas que tiene que hacer el director de proyecto. Ya, nos faltan 2 minutos, aunque yo puedo avanzar, creo que mejor nos vamos a quedar hasta allí. No sé si a ustedes les parece buena idea. Vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el auditor de seguridad, que creo que es el que nos faltaba. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya, ¿listo, jóvenes? Ya, entonces yo voy aquí a copiar las asistencias. Y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. De mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo el día sábado, me parece que tenemos clase. No, el día viernes nos cambiaron el horario. Sí, el viernes nos toca. Ya, sí, miren que yo estaba con el horario anterior. Ya, listo, jóvenes, entonces muchas gracias por su atención. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Listo, ya copié su asistencia, entonces procedo a desconectarme. Muchas gracias por su atención. Que descansen.